continuación, para brindarnos una visión sobre los elementos claves para la construcción de una estrategia efectiva en la implementación de las finanzas abiertas, tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Jorge Castaño, quien actualmente es consultor y docente en la Universidad Externado de Colombia. El doctor Castaño es abogado con especialización en Derecho Financiero y Bursátil de la Universidad Externado de Colombia. Igualmente, es magíster en Desarrollo Económico de la Universidad Carlos III de Madrid. Doctor Castaño se desempeñó como superintendente financiero de Colombia y también como director del Fondo Nacional de, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN. Démosle la bienvenida al doctor Jorge Castaño. Bueno, no funciona. Buenos días, es un placer. Voy a hacer, a romper un poco el esquema más aquí en la tarima. Muy buenos días, doctora Clara, muchas gracias por la invitación, participar en este foro para poder conversar, para poder construir, digamos, porque creo que al final del día los retos son muchos, pero necesitamos con estas ideas y con estas visiones poder avanzando en algo que definitivamente para el país es lo suficientemente interesante como para arriesgarnos a avanzar en la construcción de un estándar de un ecosistema de finanzas abiertas. Lo primero es, yo creo que al final del día eh, nunca ha sido diferente, doctor José Manuel, totalmente de acuerdo en que los retos son todos y alguien pues tiene que tomar la delantera y ese no debería ser el ideal. Creo que el país tiene unos retos significativos en materia de cómo crear y avanzar en esta política pública. Totalmente de acuerdo en que en la medida en que nosotros tengamos una idea clara de hacia dónde queremos llegar, pues va a ser mucho más fácil poder construir el bienestar de todos los colombianos. Yo creo que un poco el mensaje que quiero transmitir es si quisiéramos co-crear, si quisiéramos construir cosas en común, pues, ¿qué debemos hacer como país? Ya no tanto pensando de manera individual, sino pensando más en un ecosistema de finanzas abiertas. ¿Me ayuda, por favor, con la siguiente? Yo tengo de alguna manera un par de retos que quisiera ponerle a la audiencia y es, si desde el mundo de la institucionalidad tenemos todas estas preguntas, todas estas dudas, yo quise jugar un poco a tratar de meterme por dentro de una entidad y decir, bueno, si todo eso está pasando afuera, yo no me quiero ni siquiera imaginar qué es lo que está pasando por dentro de una entidad. Y el primer mensaje es, tal vez, algunos de los gerentes, por no decir todos, están viendo primero, no saben si se debe utilizar la terminología de Open Finance, Open Banking, Open Data, o qué es esto, ¿no es cierto? Y entonces se imaginan un mundo en donde tal vez hay que comprar o garantizar que haya algo parecido al ser humano, como un robot que sea capaz de desarrollar una cantidad de algoritmos y un montón de cosas, y no hay nada más temeroso para un gerente de cualquier entidad decir, oiga, ¿y este mundo cómo lo voy a digerir? Entonces, hay una gran preocupación por parte de todas las organizaciones en cómo es que la estrategia o cómo es que el esquema de un ecosistema de finanzas abiertas va a entrar en el mundo de quién está acompañando a los gerentes de las compañías. Esto no es un mundo de consultores, esto es un mundo en el cual, como muy bien se mencionó anteriormente, la política pública tiene que ser el que lidere de alguna forma estos temores naturales que pueden estar en cabeza de muchos agentes. Entonces está un gerente en un tema que no necesariamente es el que domina, en donde no necesariamente es el que quisiera abordar, pero sabe que necesita abordarlo porque su negocio depende en buena medida de una realidad que está sucediendo. Y entonces yo me voy a encontrar poniéndome en esos zapatos del gerente, yendo y viniendo en cuál debería ser el camino que debo tomar. Hay mucha incertidumbre, hay un marco regulatorio que no necesariamente está muy bien definido, pero necesitamos avanzar, porque lo cierto sí es que esto toma tiempo, esto requiere recursos, requiere esfuerzo, requiere alineación, requiere cambio cultural y eso no necesariamente se produce de la noche a la mañana. Afortunadamente, Colombia no se ha quedado quieta, el marco regulatorio claramente es lo suficientemente flexible para avanzar. Hay muchos terceros proveedores, no industria financiera solamente, y entonces eso nos ayuda específicamente a avanzar de una manera mucho más rápida. Si los señores gerentes de alguna forma tienen una preocupación, ahora me voy al que todo el mundo cree que es el que debería saber, ¿no? Entonces los vicepresidentes de tecnología, señores, ¿qué hubo? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Para dónde vamos? Y entonces el vicepresidente de tecnología dice, wow, bueno, ¿esto qué es? ¿Por dónde empiezo?
yo no sé si soy capaz o si soy capaz, yo al final del día estoy colgando porque pues yo estoy en la mitad de algo que no logro de alguna manera tener la capacidad para digerir adecuadamente, porque entre otras cosas, Open Finance no es una línea de negocio. Si las personas están creyendo que el Open Finance es una forma de alguna forma, de generar más productos, pues estamos equivocados. Eso no es un qué, es más un cómo. Cómo yo le pego a muchas estrategias la capacidad de poder entender mejor al consumidor, entender mejor sus necesidades, anticiparme y darle un mejor tratamiento entre muchas otras funciones que podría llegar a tener el Open. Entonces, pues algunos vicepresidentes de tecnología, por no generalizar y por tratar de agrupar en ese segmento a aquellos que se entienden como si fuesen los únicos responsables, y aquí también hay una gran equivocación, porque este no es un tema de tecnología, este no es un tema que específicamente tenga que decidir un vicepresidente de tecnología o un par. Es más, la tecnología no va a definir la estrategia, es todo lo contrario. La estrategia se define y yo luego veo cómo la tecnología es capaz de montarse en esto. Y aquí también siento, doctora Clara, que escenarios como este pues nos ayudan a identificar puntos de contacto en donde debamos de alguna manera trabajar. No es tampoco para que el presidente de tecnología diga, no, yo estuve en un foro y por allá están diciendo que esa no es mi tarea, gerente, no me ponga la tarea. Creo que es un escenario de conversación donde claramente vamos a avanzar. Luego aparecen los abogados. Yo soy abogado, declaro claramente es un impedimento allí y entonces los abogados dicen, tranquilos, eso es fácil. El Open solamente es un formato. Voy a redactar un formato que tenga la capacidad de que quepa todo, porque cuando la SIC me pregunte o cuando alguien me pregunte, pues yo tengo un formato y les digo, maestro, aquí está. Y ese es el peor error que podemos pensar nosotros en construir una estrategia o una visión basada en una cantidad de formatos. Esta imagen lo único que trata de decir es, tal vez no hay un número suficiente de hojas que puedan explicar realmente qué es lo que significa el consentimiento y qué es lo que significa desde el punto de vista jurídico. Ya el doctor José Miguel nos mostró muy bien, pues que esto es apenas una dimensión de lo que puede llegar a ser. ¿Que hay que gestionarlo? Sí. ¿Y cómo abordamos los abogados? Y lo que es más retador aún, ¿cómo llevo yo a los señores vicepresidentes o jurídicos o los responsables de atender los requerimientos, etcétera, a las organizaciones a decirle, bueno, ¿y usted cómo hace esto? Claro, la forma más fácil es redactar y uno revisa y tienen todos los verbos posibles. Entonces usted dice, bueno, aquí hay unos principios, aquí hay unas restricciones, pero el abogado se cura en salud diciendo, yo hice un formato con todos los verbos posibles, compartir, facilitar, distribuir, pero ahí estamos blindados. Tampoco es la forma de gestionar este riesgo, ¿no es cierto? Siguiendo un poco en esa discusión, porque lo que quiero es darles esas dimensiones, aparecen los señores de las fintech, ¿no? Y entonces las fintech, yo quisiera gráficamente decir, es este señor que está aquí. Y entonces, wow, yo espero como fintech, ¿no es cierto? Que a mí me tienen que tratar así. Porque si no me tratan así, no vamos a avanzar en ningún momento. Esta revolución es puro cuento. Y entonces, ¿cómo nos damos gustos? Porque es que el ecosistema no nace entre el sistema financiero. El ecosistema sale o nace en la capacidad de poder abrir las puertas a un montón de terceros, sean fintechs vigilados, fintechs no vigilados, no importa al final del día qué está. Es que yo necesito más bien pensar en cómo todos nos alineamos, porque este señor tiene que ser es el consumidor financiero, no las fintech. Y entonces las fintech, y las he escuchado, he tenido la posibilidad en esta nueva vida, paréntesis, el asfalto es duro, pero en esta nueva vida, ¿no es cierto? Se sienta uno y les dice, no, no, es que yo tengo la capacidad, yo sí sé hacer. Ve, contame cómo, qué es lo que estás haciendo. No, es que esto va por aquí y uno dice, no, estamos realmente en un escenario de política pública pensando en una oportunidad muy pequeñita de negocio y no en la creación de un ecosistema. Y entonces también nos empezamos a generar muchos tipos de problemas. Como si no fuera poco, ¿no es cierto? Las autoridades, porque antes era muy fácil decir en el mundo financiero, pues allá vamos a sentarnos con las autoridades de supervisión, pero no estamos en ese mundo, estamos en un mundo de una gran cantidad de autoridades que no necesariamente coordinan, que no necesariamente hablan, pero sí tienen un propósito común. Señores, esto no se puede descarrilar. O lo hacen bien o lo hacen bien desde el momento cero, y yo sí quisiera, por favor, que lo hiciéramos rápido, ¿sí? Entonces, generación espontánea, entonces el ecosistema va a existir.
Y lo digo con conocimiento de causa porque tal vez algunos de los mía culpa, después de estar uno viviendo ambas partes de la moneda, de la misma situación es, hombre, tal vez necesitamos algún escenario o alguna situación en donde si el Open de alguna manera busca innovación, pues la regulación y la supervisión no necesariamente tiene que ser tan rígida, esos rieles no tienen que ser tan rígidos porque se contradicen. Yo necesito algún nivel de flexibilidad, yo necesito algún nivel de espacios donde pueda la innovación avanzar y co-crear. Entonces, ojalá fuese un tren de alta velocidad, ojalá, es que es más, no toque los rieles, lo que pasa es que no conseguí una imagen de los trenes sofisticados donde no tocan los rieles exactamente, sino estos son, digamos, algo rápido, 300 kilómetros por hora más o menos, pero no se me va a descarrilar. Y entonces las autoridades también están demandando. La gran pregunta después de todo esto es, bueno, entonces la estrategia, ¿cómo va? Todo el mundo dice, no, maestro, yo no me monto en esto, eso es muy difícil, eso es muy complicado, eso se va a caer, contratemos un abogado experto, no, por supuesto, de una prestigiosa firma como el de Garriga, sino otros que tumben el decreto, tumben la circular, porque es que ¿qué no vamos a montar en una película? Vamos a botarnos del puente. Si esto no va a funcionar y yo en este tren no voy, yo en este mundo no me muevo y creo que realmente mi primera conclusión es, los retos son, o mi primer mensaje que quisiera saltar, claro, los retos son muchos, pero no hay una alternativa de saltar de ningún puente porque ni hay puente ni hay forma de saltar. Es así de sencillo, es una realidad. Y es que si Colombia no crea su ecosistema de finanzas abiertas, pues no lo van a crear las grandes compañías por fuera de lo que es el perímetro de Colombia, dejándonos ver, o más bien, viendo nosotros un chispero. Y entonces, pues uno necesita de alguna forma crear un estándar, no generar arbitrajes y poder empezar a moverse, sabiendo que no necesariamente es el mejor camino y sabiendo que quedarnos sentados en el modo saltar de un puente no es la alternativa que pueda surgir. Entonces, en ese ecosistema, pues la gran tarea es a estos 30.000 pies de altura, ¿qué se necesita o qué debemos trabajar para poder tener un ecosistema muy robusto? Yo lo primero que tengo que decirles es, mire, no todo lo que se dice o no todo lo que se ve es como sucede. Ese también es puro cuento. ¿Sí? Cada uno tiene su idea, cada uno tiene su visión de lo que es Open dentro de una organización, dentro de las autoridades, dentro del mundo de los, ni qué decir de los jueces, o sea, en fin, necesitamos de alguna manera entender muy bien una construcción conceptual y una conversación donde no solamente estos foros, donde las universidades, donde todo el mundo necesita ir entendiendo de realmente qué es lo que estamos hablando. Uno, pues ya se ha explicado de una manera muy amplia en donde esto no es del sistema financiero. Esto no pasa. Es más, voy a ser un poco crudo y tal vez rompa corazones con lo que voy a decir, pero es que el sistema financiero ya venía hace rato compartiendo datos. Es que eso no es una novedad. Ah, que se hacía con unas finalidades particulares, etcétera. Pues seguramente, pero esto no es una novedad, ¿no es cierto? Entre el sistema financiero ya veníamos a algún nivel de compartir data. El punto novedoso es, oiga, señores, todo dato que sirva para esa política pública de inclusión financiera, pues usted va a tener la obligación de entregarlo. Y en su propósito en la construcción, aquí está la doctora Ana María que ha liderado ese proceso, ella decía, no, es que necesitamos los datos de las compañías de servicios públicos, es que necesitamos los datos de los grandes superficies, es que necesitamos los datos de impuestos, necesitamos los datos de bla, 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 bla. Y entonces el punto no es entre el sistema financiero estar preocupado es el banco A o el banco B me va a quitar el cliente, porque entre otras cosas, cuando uno revisa mercados desarrollados, esa no es la primera ni la mayor cantidad de movilidad que presenta el Open. El Open tiene otra serie de evolución y otra serie de dimensiones que el mundo hoy está observando. Sin embargo, ¿cómo empezar a mover la frontera para sentarse usted con una gran compañía de telecomunicaciones, con una compañía de empresas de servicios públicos, a darse cuenta? Y les hago una encuesta rapidísima. ¿Quién de nosotros tiene la factura de servicios públicos con el nombre de cada uno de nosotros y además con la dirección correcta? Dos recibos de servicios públicos que tengan la misma dirección. Difícil. Y si somos extramuros, yo no vivo en Bogotá, yo vivo por fuera y soy víctima de alguna forma de esa informalidad, ¿no? De urbanización, sí de ir avanzando en el tiempo, pues ningún recibo público coincide, ni siquiera están a mi nombre y no coinciden. Entonces la gran pregunta es, claro, necesitamos los datos, ¿y cuál es la llave? Ah, no, es muy complicado. Y empezamos a ver una realidad en donde necesitamos es estar pensando estratégicamente de muchas otras formas a lo que estamos nosotros viendo hoy.
Lo segundo es, pues yo sí creo que es clarísimo que hay que atrevernos a avanzar en la gestión de ese consentimiento. Y la gestión del consentimiento, ya lo dije de una manera muy atrevida, en que no es una firma de un formato, es la aplicación de unas muy buenas prácticas de quien realmente en el mundo lo ha podido hacer. Y es Europa, ya se ha mencionado en múltiples formas, va muy adelante de lo que significa la gestión, no solamente el consentimiento, sino la protección de los datos y la administración de esos datos. Siguen siendo, de alguna manera, la piedra angular. ¿Y quién tiene que hacer esa tarea? No tenemos la institucionalidad en Colombia para hacerlo, pero en el entretanto, ¿qué significa no tener esa institucionalidad? Unas buenas prácticas de autorregulación, comprometernos con unos estándares de ética, movernos a qué escenario. Y dos, ¿quién lidera y cómo se integra ese escenario de generación de esas buenas prácticas? También hay un reto muy importante porque creo que si nos quedamos esperando una normatividad, no hay norma que sea capaz de acoger absolutamente todas esas realidades. Lo tercero es, hay entidades que pueden optar por decir, tranquilos, eso, Ana María está diciendo que eso es solamente iniciación de pagos. Esperemos el 24, vamos viendo y luego nos movemos en el 25 a otro tipo de datos. Esperemos a ver cómo va eso. Eso va a pasar de todo, porque como además nos acostumbramos a estar viendo que la política pública seguramente tiene algún riesgo de mantenerse en el mismo sentido, yo les digo, eso no va a pasar. Y no porque la doctora Ana María esté presente ni porque la superintendencia o yo haya sido parte en algún momento de ese proyecto. Es que la realidad económica nos está llevando por delante. El comercio electrónico es esa figurita, como el doctor de la calle lo dijo, pero es que hay muchos más elementos adicionales en la creación de esos ecosistemas, etcétera. Entonces, tampoco es estrategia de decir, fresco que yo cumplo la norma. Cuando la super me pregunte, yo le voy a decir que sí, que tranquilo, que yo voy a exponer 3 o 4 APIs o a cualquiera que sea esa tecnología y yo voy a permitir que la gente pueda iniciar pagos. Pero es que no nos damos cuenta que además simultáneamente hay otras piezas del rompecabezas que también se están moviendo. Open no se puede ver aislada, no se puede ver suelta si no pegamos otras piezas que están allí definidas en esa política pública. Todo el mundo clama y en esto hay que ser muy sensatos. A un mismo riesgo, unas mismas reglas, una misma regulación y sobre todo una misma supervisión. No hay que ir muy lejos. ¿Sí? La actividad de financiación en el país. Uno es el tratamiento que pasa con las entidades que toman ahorro del público y la superfinanciera define así son estas reglas. Y dos, acabamos de ver la expedición de la circular 2 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que aparentemente conmina a las entidades de fintech a cumplir la ley. Para ser muy generalista en lo que está diciendo, digo, bueno, qué bien. ¿Y qué queremos hacer con esa actividad de financiación? Tenemos un propósito de política pública de inclusión financiera, tenemos un propósito de generar innovación y generar competencia, pero estamos en una discusión como entrampados en si la tasa de interés de usura debería incorporar o no debe incorporar. Ese no es el escenario de una política pública. Entonces, realmente debemos empezar a ser mucho más transversales que una visión de silos. Hay mercados relevantes de financiación que no lo hacen solamente las entidades financieras. El compre ahora, pague después o todos esos sistemas de tarjetas débito o crédito, los burós, una gran cantidad de entidades van a tener de alguna manera que entender que va a ser parte de un ecosistema que requieren esa coordinación. Quinto punto para mí sí es fundamental pensar es, necesitamos algo de espacio seguro de poder equivocar, porque va a pasar, no hay manera de gestionar el riesgo de equivocación, llamémoslo así, en que no va a pasar algo, algo va a pasar. Y en ese momento tenemos que tener la claridad de cómo debemos reaccionar. No sé si es ponernos de acuerdo, el concepto, digamos, de la consulta previa parece interesante, pero no veo el nivel de madurez en la industria como para que seamos tan sensatos de decir, es que sabes que yo soy de alto riesgo y si la SIC no me autoriza, y también me pongo en el papel de la SIC, digo, ¿y será que la SIC va a pronunciarse? ¿Y qué responsabilidad implicaría después si las cosas no salen realmente y nos encontramos otra vez en ese mundo cuando la innovación llegó a atropellarnos en nuestro país? Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Un sandbox? ¿Cómo yo siento al DNP, al MINTIC, a la SIC para tratar de entender todo esto? No lo puedo hacer sin necesidad de poder contar con ellos, pero hay una urgencia manifiesta de tener una flexibilidad en esta tarea porque si no, no va a haber innovación y matamos por ese lado la política pública. Y yo aquí sí creo que también no podemos olvidar que gestionar datos de alguna manera implica costos.
Eso no es simplemente decir, ay, no, yo hago un tap en una aplicación que aparece espontáneamente, eso no cuesta nada mantenerla, el dato vuela de un lado a otro también por ósmosis, llamémoslo así, si existiera ese procedimiento, llega el dato y él se cuida solito, él nace, crece, él se cuida solo, eso no es posible. Entonces, la necesidad de entender en dónde y cómo cuesta gestionar datos va a ser absolutamente importante y poderse reconocer, o si no, tampoco hay una alineación de incentivos, por favor, la siguiente, para poder desarrollar ese tema. Muchas jurisdicciones, ¿qué está haciendo el mundo? Yo creo que estos son unos principios de alguna manera en donde para mí me parece importante que no perdamos de vista. El titular del dato no es el banco. El titular del dato no es necesariamente o la fintech o el tercero que es capaz de. Hay que reivindicar naturalmente la titularidad en esa propiedad de los datos y ese es el señor, tranquilos que acá todavía tenemos reflejos. Eso también lo aprendí en la calle, eso no lo aprendí en el sector público. El asfalto, sí, el Everfit. Eh, la titularidad de los datos, reivindicarlo, pero eso no es un discurso filosófico solamente. Esto tiene que venir aparejado realmente con un elemento fundamental que está aquí abajo, en estos dos últimos elementos en donde hay que generar incentivos. Yo no sé si necesariamente sea un incentivo monetario o no, claramente la experiencia internacional muestra que no lo es, pero sí hay que generar unos incentivos justos a ese titular del dato, ¿no es cierto? No hay otra forma en que yo genere confianza para compartir esos datos. Y si yo me muevo a un mundo en donde sea data de consumidores de bajos ingresos, entre más confianza yo logre generar vía estos tipos de mecanismos, pues necesariamente voy a poder generar ese ecosistema. Si necesitamos generar competencia, si necesitamos este consentimiento informado de una manera dinámica y no una rume de papel de muchas formas que nos obliguen a diligenciar. Ya se mencionó, pero solamente quiero decirles que el Open es parte de una gran estrategia que viene con muchas piezas. Claro, el acceso obligatorio a datos, pero esto viene acompañado de la portabilidad financiera, que tenemos que entender y definir muy bien como país qué es este elemento de portabilidad financiera. Alguien me decía, no, pero eso es como los celulares. Yo hoy digo que me quiero cambiar de celular y a los 3 días me pasan a un celular a otro. Y claro, y eso es así de sencillo. No, la portabilidad tiene otros elementos totalmente diferentes. Hay nuevas actividades vigiladas, insisto, los burós, las tarjetas débito, las tarjetas crédito y todos esos sistemas. En algún momento hay que definir cuál va a ser su rol y cuál es ese perímetro de inclusión dentro de nuestro esquema. Y por supuesto una interoperabilidad, porque Open sin pagos no se puede ver. Eso es así, yo por lo menos una primera aproximación. Y un montón de entidades que creo que esto resume muy bien lo que el doctor de la calle mencionaba, unos multipropósitos, unas entidades que Colombia no tiene hoy por hoy una capacidad, un instrumento, una arquitectura que sea capaz de alinearnos. No es que esté proponiendo que mañana creemos una agencia de protección de datos a nivel nacional como lo tienen otras jurisdicciones, no voy a decir cuál, aunque sería deseable empezar a pensar que necesitamos otro tipo de aproximación multidisciplinaria, pensando un poco en que si es una política pública y que si tiene prioridad dentro del desarrollo económico de nuestro país, pues también la institucional debe reconocer esa realidad. La siguiente, por favor. Datos de alta calidad, pues necesariamente van a implicar altos costos. Porque es que es muy fácil decir alta seguridad, necesitamos los mejores estándares de seguridad. Bueno, muy bien, pensemos en dónde hay costos. Hay costos en la recolección. ¿Dónde están los datos? ¿Qué tan disponibles son esos datos? Me remito otra vez al simple ejemplo de una factura de servicios públicos en Bogotá, la principal, la capital del país, donde las empresas de servicios públicos están en la frontera de lo que son capaces de generar. Pero si esto es para inclusión financiera, si esto tiene una vocación de desarrollo económico, pues yo quiero, mi papá vive en apartado, y yo quisiera que mi papá hiciera parte de esta realidad de cómo pueden obtener unos beneficios que él materialice en su propia condición de unos datos que son de él y que necesita de alguna forma no solamente apropiarse, empoderarse, sino poder también decidir cómo comparte. Esos datos de recolección, pues valen plata. La transformación, el dato solo en sí mismo no sirve. El dato en sí mismo no hace nada. Todo mundo tiene mucha información. Entonces, si fuese así de fácil, ¿por qué tenemos que hablar de Open Finance y por qué las industrias todas no han avanzado ya en tener mejor utilización de esos datos? Porque no hay una conciencia y una facilidad en que transformar esos datos sea relativamente fácil.
El empaquetamiento de los datos, un dato per se sin contexto, sin pertinencia, tampoco nos está diciendo absolutamente nada. Yo tengo que empezar a trabajar y desarrollar de alguna forma paquetes que me permitan explicar ciertas cosas. En gestión de riesgos, por ejemplo, todo el mundo dice, no, necesitamos la inteligencia artificial, ojalá podamos tener unos modelos diferentes para medir la gestión de riesgo que ya no sea una regresión lineal, sino venga, la inteligencia artificial es capaz de poder desarrollar a través de ciertos mecanismos una mejor predictibilidad de quién paga y quién no paga. Ok, desarrolla los algoritmos, empaqueta los datos que sean capaces de irte explicando en un escenario de ir y volver, si somos capaces de poder definir mejor capacidad de pago a las personas y por esta vía, no con datos duros solamente, sino con otros mecanismos, poder llegar a ofrecer más productos y servicios. Y además, los procesos. Hay que tener gobernanza. Hay que tener unas responsabilidades, unos roles, hay que tener, como dicen los expertos, fierros, porque esto no es simplemente diciendo, deme el dato. Yo no sé si sea la nube, no sé si sean fierros propios, pero eso cuesta cada vez un poco menos, pero cada vez son más fierros los que se necesitan. Entonces no es el cuento de que como la tecnología está disponible y que es más barata hoy por hoy, entonces que eso sale barato. No, eso no sale barato porque cada vez queremos y necesitamos más fierros para esto. El software es otro tipo de consideraciones que se necesitan, como se necesitan, y cierro diciéndoles que no podemos caer en la tentación de decir que como la información solamente es del titular y que solamente él lo puede beneficiar o se va a beneficiar, pues es que no se puede cobrar de alguna manera por las responsabilidades o por la gestión que se viene haciendo por esos datos. Entonces empezamos como a decir, pero si esto está hecho para generar eficiencias, si eso está hecho para reducir costos, ¿cómo es que Castaño ahora se para a decir allá cómo lo cambió el asfalto? Ahora se para a decir allá ¿cómo se para ahora a decir que es que tiene costos? Siempre ha sido digamos, un punto de discusión muy grande, no solamente en la comercialización, sino es, bueno, ¿y quién paga? ¿Por qué se paga? ¿Hasta dónde se asumen responsabilidades? Para cada uno de estos pilares, pues claramente tenemos una necesidad de asignación de responsabilidades. La gestión del conocimiento, del consentimiento, perdón, y también del consentimiento hay que hacerla, pero del consentimiento allí hay unas dimensiones también siguiendo muy buenas prácticas. No es una cosa estática de firme y yo entré y ya ahí me comporto como me quiera comportar. Necesitamos una gestión dinámica. ¿Qué se imagina alguien que es una gestión dinámica? Si yo soy el titular, si tengo el empoderamiento, pues yo solamente sé cuándo me enrolo. También sé cuándo me puedo desenrolar. También sé quién me consultó y también debo saber cuándo y con quién soluciono diferencias. Solamente en ese primer escenario, en este primer mundo de la gestión dinámica, pensemos hoy, ¿cuál es el tool, el juguete, la herramienta que nos dé esa capacidad? La tenemos, no va a pronunciar nombres, no va a cobrar propaganda, pero aquí en el salón hay gente que sabe hacer eso, ¿cierto? Y que necesitamos de alguna manera empezar a encontrar roles en lo que estamos nosotros entendiendo, porque la gente necesita firmar un formato. Algunas otras entidades me decían, no, no, Jorge, es que lo que hay que hacer es que hay que crear dos formatos. ¿Cómo? Sí, hay que crear dos formatos. Uno para la protección de habeas data en general y dos para Open. Y yo, oiga, pero ¿y por qué dos formatos? ¿Es que acaso es un régimen legal diferente? Yo creo que sí, y empieza una discusión en el sentido tan filosófico. Venga, perdón un segundo, pero ya el doctor se me lo dijo muy claro, José Miguel, perdón, muy claro. En la pirámide, maestro, es así de sencillo. Está la Constitución, están las leyes estatutarias y aquí usted no cabe. ¿Cómo es ese cuento que usted ahora a necesitar? Sintamos menos fricción. Imagínense la línea de pensamiento en donde todos los consumidores del sistema financiero, 30 y pico de millones de personas, ahora van a tener que diligenciar otro nuevo formato para hacer parte del Open. Esto es imposible. No solamente no es pragmático, es que no genera valor y no sé hasta qué punto vamos a entrar en la discusión realmente de que ese consentimiento debe avanzar en algo mucho más práctico, algo mucho más sencillo en cabeza de las personas. Dos, pues seguridad de la información de Perogrullo está allí, pero hay unos estándares específicos en esa materia. La trazabilidad de consultas y de usos. Buscar su información en una central de riesgos, pues no es tan fácil. Y cuando uno logra finalmente encontrarse, quiere preguntar algo y le responde, no, es que yo no soy la base de la información. Discúlpeme, señor, pero vaya y pregúntele al señor de la base de la información porque está entregando información que yo no soy su fuente, su base de información. Vaya, pregúntele, oiga, pero es que yo no tengo nada que ver con ese señor y antes me pasaban al teléfono, ahora ya no me pasan al teléfono, ¿qué hago?
No, no hay manera de encontrar esa interacción en cómo yo tengo la necesidad de saber quién me consultó, para qué me consultó y qué uso se le está dando esa información. Un reto gigantísimo. Aquí aparecen otros jugadores importantes. El esquema de compensación, que yo creo que vale la pena tratar de ahondar un poco más en eso, en qué realmente significa compensación o no, y qué tanta autonomía tenemos los seres humanos de decidir que con que yo dé mi consentimiento, nadie me puede decir absolutamente nada más, y si yo autoricé para esto, pues eso resulta ser suficiente. Y finalmente, mecanismos de resolución de diferencias. Esto es un estándar en Europa. Esto no es que a Jorge Castaño se le haya iluminado el cerebro trayendo puntos de vista, no, es que el mundo ya ha avanzado y tiene unos elementos muy importantes, todos igual de relevantes. La gran pregunta es, ¿en dónde se está trabajando? ¿Cómo se está trabajando? Porque cada uno hace su rol, la superfinanciera definirá unas cosas, la SIC definirá otras, los jueces en algún momento definirán otras, pero necesitamos pensar como industria que es que ya no es una ventaja competitiva decir, es que yo sí soy súper open y los otros no somos open, somos cerrados. Eso no funciona. Eso ya es una ventaja competitiva, es un estándar de industria, porque los sistemas financieros se están desarrollando por fuera de los sistemas financieros, no necesariamente por dentro. Entonces, ¿qué es lo que queremos escoger? ¿Cuál es nuestra funcionalidad y en qué objetivo vamos a girar? ¿Sí? Muy bien. Lo que está sucediendo en la TAM, quise traer dos datos para que no sea solamente el mundo de pensar lo que recoge uno en las experiencias internacionales. Usted sabe muy bien que el BID lanzó tal vez, o sea, Ana María, fue marzo, abril de este año, unas encuestas que había hecho sobre realmente cómo estaba América Latina en términos de eh, eh, Open. Los invito a consultar ese informe, es bastante interesante, etcétera. Pero básicamente esto es una encuesta que se hace a las asociaciones de bancos y de fintechs y tratando de identificar qué es lo que ellos están haciendo. Porque claro, la principal propósito, en el ideal, quisiéramos todos que yo me pudiera mover libremente en un mercado. Yo voy a almacén 1 y el arroz vale 10.000, voy al almacén 2 y el mismo arroz vale 8.500, pues me voy con el más barato punto y nadie debería restringir esa movilidad. Pero lo que estamos viendo es que ni en Europa, ni en los mercados desarrollados, ni nosotros mismos nos estamos moviendo a cruzarnos permanentemente entre entidades. Ese es un estadio todavía muy desarrollado que ni siquiera en los grandes mercados está. Conectividad con los bancos, allí hay un escenario muy importante, todo el mundo está entendiendo que generar esos layers de conectividad realmente es open y yo no estoy tan seguro que ese sea realmente el escenario, pero lo que está pasando. Iniciación de pagos por esta gran tendencia de cada vez tener pagos instantáneos, pagos gratis, pagos más fáciles de hacer, allí hay un elemento importante. Agregación de datos, consentimiento y herramientas de administración del consentimiento. Bueno, ustedes van a ver allí. Entonces, realmente el foco nos va a tocar escoger prioridades. No podemos hacer todo porque no es posible. El país necesita, y por eso es muy importante que haya un liderazgo de las autoridades en decir, es que vamos para esto. Claro, está innovación, está competencia y está inclusión financiera. Perfecto, check. La siguiente capa, ¿cuál es? Por eso es tan importante poder tener certeza en líneas de trabajo con las diferentes autoridades, porque esto realmente es lo que nos va a ayudar un norte. Esto no es un sprint. Yo no voy a llegar al 24 diciendo, oiga, ya, check con el cumplimiento. Esto es más parecido como a un maratón. Y el que haga atletismo entenderá muy bien lo que le quiero decir. Eso es preparación, ir, volver, amanecer, levantarse cansado, madrugar, correr lloviendo, etcétera. Y eso es lo que hay. Siguiente, por favor. En este mismo ejercicio, las debilidades, donde conecto un poco como donde inicié. Una falta de claridad, una falta de coordinación, una falta de poder movernos en esa línea. Y entonces todo el mundo de alguna manera siente que hay unas debilidades grandes de cooperación, porque sentimos que es que mi estrategia debe ser aquí cerrada. Entonces yo voy a crear un ecosistema dentro de mí mismo. Eso no es obvio. Yo no voy a crear un ecosistema con otras entidades. Yo necesito ir pensando en otros elementos mucho más adicionales. Hoy por hoy el crédito es mucho más amplio de lo que es un sistema financiero. Si creemos que inclusión financiera es más crédito, pues ese que sea el camino, pero es para todo el mundo por igual. Si creemos que inclusión financiera es pagos, pues que sea ese el camino o todas las anteriores, pero claramente se necesita coordinación. Adaptación tecnológica, esto sí que duele mucho porque no es comprar aparatos, es un cambio de mindset. Es volver a decirnos, venga, rebajemos esto, porque si el señor del consumidor está en la mitad, si a él tengo que atenderlo bien, si a él tengo que darle unos candies, ya no es al comercio, no, al consumidor, tengo que hacer unas inversiones. ¿Yo cómo monetizo esto?
¿Yo cómo vuelvo plata al Open? No, tranquilos, crece un API Market. No, no, no. Eso no funciona así. Es más, si ustedes revisan en Colombia, en el mundo, los API Market que hay en su gran mayoría son gratis. Porque el punto no está allí, que están ofreciendo los bancos o que está ofreciendo el sistema financiero. El punto es empezar a generar no solamente estándares de apificación o cualquier otra tecnología que sea la que nos sirva para esto, pero ese cambio de adaptación va a implicar gestión del talento, va a implicar entendimiento cultural, va a implicar contar con la gente que se necesita realmente. Dentro de los proyectos en los cuales ahora aprovecho para hacer un poquito, doctora Clara, publicidad. Estoy en la Universidad Externado en el programa de Ciencias de Datos y abrimos una disciplina sobre servicios financieros digitales y finanzas descentralizadas que ha sido bastante interesante porque los muchachos buscan de alguna manera microcertificaciones, un modelo de capacitación de educación totalmente diferente y no han terminado su cuarto o quinto semestre y ya resultaron los muchachos enrolados. Ojalá yo hubiera tenido esa suerte en pregrado. ¿Enrolados en qué? En esta necesidad. Y cosas mucho más sencillas, limpiar bases de datos, empezar a desarrollar elementos que constituyan de alguna forma estructuras para gestionar esa data, etcétera. Pero aquí hay una necesidad en que la academia se vincule más a poder desarrollar este tipo de elementos. Inseguridad jurídica, eso no lo resuelve. Vamos a vivir con ese riesgo en mayor o menor proporción, de acuerdo, entre menos propensión tengamos, mucho mejor. Y así, infraestructura de costos, yo creo que eso ya hoy por hoy está un poco más entendido. Parece ser que todo el mundo se entró a buscar qué es lo que significa Open y cuánto me cuesta la infraestructura para vivir en el Open. Y se encontraron con que eso está la nube o la multinube, que están unos estándares muy particulares, etcétera. Y allí no está, digamos, como el gran issue de lo que significa Open. Entonces, cierro entonces con esta reflexión siguiente, por favor, que creo que ya es la última. La inclusión tiene que estar en la mitad de esta política pública, ¿sí? Este no es, escojamos. Yo quisiera haber encontrado unas figuras de las personas un poquito más gorditas, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con lo que estoy viviendo ni, pero uno de esos es la industria financiera y otro de esos es el consumidor, ¿cierto? ¿Quién está en dónde y quién le va a dar la mano a quién? Esa es la gran discusión que estamos dando hoy en día. Y se equivocan, de alguna manera, me atrevo a decirlo con esa claridad, que crean que es que el que está aquí es la entidad financiera que le va a dar la mano al consumidor. Es un cambio cultural en el sentido de decir, el que está aquí es, venga que yo quiero acariciarme, te voy a dar la mano y te voy a ayudar a subir esta empinada montaña para que todos estemos juntos en un escenario donde realmente valga la pena esta iniciativa. Si no logramos tener todos en el centro de esta discusión, que es una transformación que nos tocó, no es obligatoria, no es voluntaria, no hay forma de escapar, no hay forma de saltar del puente, no hay necesidad de ponernos a pensar en que yo le doy codo al otro, a ver cómo, sino más bien co-creamos, pues no va a ser fácil poder tener un éxito en una estrategia que el mundo ya ha probado a que le conviene mucho a una sociedad y más a un mercado emergente como el nuestro. Muchas gracias a todos por su atención, espero que haya sido de interés. Doctora Clara, gracias por haber participado acá.